Toda la materia está constituida por átomos, iones y moléculas, desde nuestras ciudades hasta los mares. Incluso el aire está hecho de moléculas. Tal como nosotros utilizamos materiales de construcción específicos, la naturaleza usa solo ciertas moléculas para crear una sorprendente variedad. El mundo natural es muy selectivo al construir su propia arquitectura molecular. Yo sé qué se utilizó en la construcción de ese edificio: acero estructural, madera, ladrillos y concreto. De hecho, todos los edificios de estos alrededores están hechos con los mismos materiales. Nuestro logro como seres humanos es el de usar los mismos y sencillos bloques de construcción para ensamblar una inmensa variedad de estructuras que nos sirven. Lo mismo ocurre en la química. Se nos han otorgado alrededor de 100 bloques de construcción. Esos son los átomos, los cuales varían desde el hidrógeno hasta el uranio. Y a partir de estos sencillos bloques de construcción, la naturaleza ha esculpido los miles y millones de moléculas necesarias para hacer que la vida y la Tierra funcionen, y que dan cuenta de las diferencias y similitudes entre ustedes y yo. Y además, en los laboratorios, nosotros los químicos agregamos 1 millón o más de nuevas moléculas todos los años. Hemos aprendido las reglas bajo las cuales los átomos están conectados unos con otros para formar moléculas. Pero no se trata solo de la forma en que los átomos están enlazados unos con otros. Resulta ser que la forma tridimensional de las moléculas, su arquitectura, es lo que gobierna la química. Todas las formas que nos rodean, ya sean naturales o sintéticas, y la forma en que ellas se comportan, ya sea que se inflamen o se congelen, está determinada por los enlaces que las mantienen juntas. Y es la naturaleza de los átomos y cómo estos forman enlaces químicos lo que determina cómo se hacen las moléculas. Las sustancias pueden tener la misma cantidad y los mismos tipos de átomos, y sin embargo, ser diferentes. El grafito y los diamantes son carbono puro, pero están enlazados en forma diferente. El aspartame, la molécula de NutraSweet, tiene una molécula exactamente igual cuyo sabor es amargo. Solo una variación en la forma molecular logra que el almidón sea totalmente diferente a la celulosa en el algodón. ¿Cómo puede ser eso? Las moléculas con los mismos números y tipos de átomos, pero con diferentes arreglos espaciales, se llaman isómeros. Dichos arreglos distintos pueden provocar importantes diferencias en las propiedades, las cuales tienen un impacto importante en el mundo natural. Para entender las implicaciones de esto, veamos el átomo común en todas las cosas vivientes: el carbono. Este es un átomo de carbono libre. Los electrones de valencia están organizados para que los enlaces apunten a las esquinas de un tetraedro. 4 átomos de hidrógeno se pueden enlazar con el carbono para formar metano. 2 átomos tetraedros de carbono pueden unirse con un solo enlace para formar la molécula etano. Las moléculas más largas, construidas con un solo enlace como el etano, formarán cadenas largas y rectas. Y porque no pueden aceptar ningún otro átomo de hidrógeno, se dice que están saturadas. El carbono también puede formar enlaces dobles, y cuando lo hace, la molécula tendrá una forma diferente. Fíjense que debido al enlace doble de carbono-carbono, esta molécula, el etileno, tiene menos átomos de hidrógeno que el etano. Se podría ubicar más hidrógeno allí, así que se dice que esta molécula está no saturada. Saturado y no saturado son términos que nosotros utilizamos para describir las grasas y aceites que consumimos, ya que las grasas y aceites comestibles contienen enlaces dobles y simples. El Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Donna Sorensen es una dietista clínica. Buenos días, señora Allí. ¿Cómo está?
Uno de sus pacientes, el señor Aggie, ha sido hospitalizado por sus altos niveles de colesterol. Es anormalmente sensible a las grasas y aceites en su dieta. El pescado es excelente. ¿Usted come alguna vez pescado grasoso? En todas las comidas que les gustan a los americanos, generalmente las comidas rápidas, hay algunos ácidos grasos. Ellas incluyen margarinas, pasteles hechos con grasas, galletas, papas fritas que se fríen en este tipo de grasa, cualquier snack frito e incluso el pan. Casi todos nosotros comemos grasas y aceites a diario. La grasa es lo que le da buen sabor a la carne y también lo que hace que los pasteles sean deliciosos. Nosotros necesitamos grasa y la quemamos para obtener energía. Las grasas y los aceites son compuestos de glicerina y ácidos grasos. Hay una grasa mala, la grasa saturada, y una grasa buena, la grasa no saturada. Las diferencias entre ambas son los enlaces de carbono que las mantienen juntas. El profesor John Kinsella, químico de alimentos de la Universidad de Cornell. Esas son dos moléculas de ácidos grasos que existen en abundancia en la naturaleza. Esta es un ácido graso saturado típico, una molécula lineal recta. Saturado significa que todas las valencias de los carbonos componentes están completamente satisfechas o saturadas. La introducción de un enlace doble forma una molécula doblada o curva. Esta es una molécula doblada. Tiende a tener movimiento y a ser líquida o fluida a temperaturas normales. Para ver cómo el enlace doble de carbono determina la forma de las moléculas de los ácidos grasos, veamos las nubes de electrones del etileno. 3 de los pares de electrones de enlace alrededor de cada uno de los átomos de carbono están dirigidos hacia las esquinas de un triángulo. Los pares de electrones de enlace restantes existen en 2 nubes, una sobre y la otra bajo la molécula. La rotación alrededor del enlace doble es evitada, y cuando las moléculas más grandes, tales como los ácidos grasos, tienen dobles enlaces como estos, pueden ser dobladas. Lo que comienza como aceite de soya pronto se convierte en margarina o grasa vegetal sólida. El aceite de soya está lleno de moléculas no saturadas dobladas. Puede ser convertido en margarina agregándole hidrógeno y después mezclándolo con otros aceites y con productos lácteos. Mientras más hidrógeno, más saturadas están las moléculas y más sólida será la grasa. Eso se debe a que el hidrógeno abre los enlaces dobles, formando nuevos enlaces y enderezando las moléculas. Este es un aceite vegetal, aceite de soya. Me gustaría cambiar la geometría de la molécula ahí adentro para que se convirtiera en un sólido. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Por medio de la hidrogenación. Lo que yo haría es poner algo de ese aceite en este matraz. Mezclarlo con un catalizador de paladio, este material negro, y pasar gas de hidrógeno a través de la mezcla. Hagámoslo. Voy a empujar el surtidor de hidrógeno dentro de la mezcla. ¿Pueden ver el gas de hidrógeno entrando allí? Esta reacción va a tomar bastante tiempo antes de que podamos ver algún producto. ¡Hey, miren! Se ha convertido en un sólido. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, al agregar hidrógeno convertimos el enlace doble en 2 enlaces simples, saturando la molécula. Y produjimos una nueva sustancia, grasa. Ahora, si pudiéramos extraer el catalizador de allí, obtendríamos una sustancia que se vería así. Esta es una grasa vegetal, margarina. Las moléculas derechas saturadas son las que preocupan a los químicos alimenticios como el profesor Kinsella. Es mejor comer más moléculas dobladas que moléculas derechas. En general, se nos recomienda reducir el consumo general de grasas y controlar cuidadosamente la cantidad de moléculas derechas o ácidos grasos saturados que normalmente consumimos. De acuerdo al profesor Kinsella y a los oficiales de la salud, las moléculas saturadas derechas son las que causan problemas de salud.
Uno de los factores de riesgo en todas las enfermedades cardíacas es la cantidad y el tipo de grasa que uno consume. Las grasas utilizadas para cocinar rosquillas, papas fritas y pollo están rebosantes de estas moléculas saturadas derechas. La margarina tiene sus ventajas. Dura más y posee temperaturas más altas de cocimiento. Pero a medida que comemos más alimentos fritos y hacemos menos ejercicio, las preocupaciones acerca de nuestra salud aumentan. Pero hay aún más. Las moléculas no saturadas también pueden ser derechas. Existen dos isómeros geométricos de los ácidos grasos no saturados. El transisómero es derecho, mientras que el otro, el cis-isómero, es la molécula doblada. Durante el proceso de hidrogenación, algunas moléculas cis, en vez de agregarle hidrógeno al enlace doble, se convierten en transisómeros. Estos transácidos grasos son derechos y ayudan a otras moléculas saturadas a juntarse. En realidad, ellos actúan tal como una molécula saturada en las grasas, como en la margarina y la manteca. Por eso preocupa el impacto de los transácidos grasos en la salud, aunque no sean saturados. Yo creo que actualmente la evidencia es bastante clara. El comer mucha grasa, y en particular grasa saturada, es perjudicial para nuestra salud. Sabemos que las grasas saturadas elevan los niveles de colesterol. Actualmente existe una hipótesis de que las transgrasas no saturadas también pueden elevar los niveles de colesterol. Mientras se debate el impacto de los transácidos grasos en nuestra salud, la mayoría concuerda en que debemos comer menos grasa. Pero más allá de estos isómeros geométricos, hay otros isómeros con relaciones más profundas con las cosas vivientes. Lo mismo y no lo mismo. Esa es la tensión básica tras las relaciones entre los seres humanos. Y también es fuente de riqueza, variedad y control en el mundo molecular. Hemos hablado de dos moléculas grasas que tienen la misma cantidad de átomos de hidrógeno y carbono. Están enlazadas en la misma forma y al mismo tiempo son diferentes. La razón para esta diferencia es que una es derecha y la otra es doblada. Esa diferencia de forma se traduce en sus propiedades biológicas y químicas. Las moléculas son exquisitamente específicas. Las diferencias entre ellas son incluso más sutiles que entre los isómeros geométricos y pueden ser asunto de vida o muerte. Incluso una diferencia tan sutil como aquella entre una mano derecha y una mano izquierda, entre una molécula y su imagen en el espejo. Las moléculas producidas por cosas vivas, tal como el azúcar en la caña de azúcar o las proteínas en las células, todas tienen una forma definida. Pero los azúcares, los aminoácidos y otras moléculas tienen isómeros exactos. Son construidos tal como la mano izquierda y la derecha, iguales, pero diferentes. Estas dos estructuras son exactas o imágenes de espejo entre ellas, pero no pueden ser sobrepuestas una sobre otra. Sin importar cómo las giremos, los átomos de una jamás corresponderán exactamente a los átomos de la otra. Estas se llaman moléculas chiral, ya que chiral significa mano en griego.